damos la bienvenida a su programa La culpa es de los 80 y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a nadie les gusta, que es la sexualidad. Ok, entonces pues hoy tenemos de invitada nuevamente a Ana Karen. ¿Cómo estamos, Ana Karen? Muy bien, gracias. Pues aquí ella nos va a dar su opinión contrastante de cómo nosotros vivimos aquella época y cómo se manejaba todas estas cuestiones, desde, bueno, cómo conocías a las personas, cuál era ese proceso, cómo se veía en la sociedad la sexualidad en su conjunto, ¿no? Entonces, pues también le doy la bienvenida a Claudia. ¿Cómo estamos, Claudia? Hola, hola, como siempre bien acá, en buena compañía con ustedes. Pues bueno, yo soy Patricia Solar y pues vamos a empezar entonces con este tema. No sé si tú quieras empezar a contarnos un poco de cómo era ese, ese sistema, ¿verdad? Que se manejaba para conocer, por ejemplo, a alguien, Claudia. ¿Tú cómo conocías a alguien en aquellos años 80 cuando empezabas a salir? Tú, bueno, quizás sea un poco aburrida porque así como que digamos empezar a salir, ¿no? Sin embargo, sí reconozco que era, o sea, yo lo voy a platicar en los terrenos de la secundaria, que era como que la época en la cual estás ahí como apenas queriendo, ¿no? Y era el típico de que te decía alguien que le gustabas a alguien. No, o sea, no propiamente que tú te dieras cuenta, porque como que uno en ese entonces andaba uno así como en la baba, como que tenía otras situaciones, y entonces, No, pues el más bien típico como que, que en aquel entonces nuestra generación era ligeramente más lenta, ¿no? no, no, ligeramente no, muy lenta, Muy porque haz de lenta. cuenta que yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso en particular, o me lo decía una amiga de la amiga de la amiga de la amiga que le dijo de que le gustabas a alguien de otro salón, pero mira, imagínate como teléfono descompuesto cuántas personas pasaba para llegar a ti el mensaje de que creo que le gustas a fulanito, ¿no? Y luego era el típico de que llegabas, fíjate, bien lindo, llegabas a tu pupitre y a tu banca, y estaba el papelito, ¿no? De me gustas. Y además te ponía las iniciales o te ponía una figurita y decías, puta, pues ¿quién le gusta? ¿Quién es fulanito? ¿No? Y ahí estabas en la interrogación, un buen día, o te llegaban y te dejaban un dulce. Era como una manera diferente de cortejar, como muy sana, yo no digo que no hubiera situaciones más densas, pero al menos a mí me tocó de manera muy, muy sana y muy lenta, comparativamente hablando de los tiempos de hoy, muy lenta, ¿no? Y entonces luego pues el típico que ya después de como que te gusta unos 15 días, 20 días de estarte mandando mensajitos, de repente se te aparecía cuando ibas a irte a tu casa, ¿no? Que ibas a salir de la escuela y resulta que ya se te acercaba el fulanito y ya lo veías y te decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, oye, pues yo te he dejado los papelitos y ¿te puedo dejar a tu casa? Y tú, no, 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 bueno, pero te encamino de aquí a 2 cuadras y ya me regreso. O sea, todo muy, muy, muy normalito. O sea, de ahí para que te dijeran realmente que les gustaba, pues había unos muy aventados como a la semana te lo decían, había otros que se tardaban, ¿no? Pues como un mes. Y por último, terminabas tú accediendo que te llevara a tu casa, casi, ¿no? Porque el típico de que no, porque te va a ver mi mamá y mi papá, o que te vayan a decir, o así. Y pues porque estabas muy chava también, ¿no? Y entonces terminabas que realmente siendo su novia como a los 4 o 5 meses, si es que bien te ibas, si no, pues pasaba más tiempo, ¿no? Bueno, al menos en mi caso así era de que me esperaban a la salida y me iban a llevar, me regalaban paletas o me regalaban cosas muy, muy, muy tierno. O sea, realmente no había hasta cierto punto como mucha malicia, ¿no? Entonces, era muy tranquilo, la verdad era muy, muy pasivo y pues terminabas tú como al año andando con el fulanito y luego pues el típico de que como eran de la secundaria y pues ya sabes, ¿no? Oye, pues tu novio le anda echando los ojos fulanita, le anda mandando papelitos, o sea, sí había quienes eran aventadas y llegaban y les daban un beso, les regalaban de plano, le decían, oye, ¿por qué andas con esa morra tan sonsa? ¿Por qué no andas conmigo? Y así, como yo creo que hay en todos los niveles, aunque yo creo que hoy es más descarado y más directo y hasta las amigas de las amigas, y, o sea, que son tus amigas y te andan pedaleando la bicicleta, y no porque en mis tiempos no lo hubiera, pero yo creo que era de una manera mucho más pasiva o tranquila, no sé cómo decirlo. Y entonces yo siento
que había como más romance, ¿no? Pero también, sabes que existía mucho el chismógrafo, ¿no? Era el típico que ahí te enterabas a quién le gustabas, ¿no? Porque ya sabes, de que empezaban, ay, vamos a pasar el chismógrafo y contéstenlo. Entonces ya cuando estabas escribiendo, llegabas a la pregunta clave, ¿y quién te gusta del salón? ¿No? Y ahí empezabas, oh, tú veías el número 10, ay, le gustó al 10. Y así, ¿no? Empezabas a checarte. Entonces yo siempre decía, bueno, a ver, a mí pásenme el chismógrafo hasta el final, para que yo así me entere de cuántos. Y yo te diga, pues sí, este no, y así, ¿no? Pero bueno, o sea, te digo, eran otras épocas. Ahorita, la verdad, yo desconozco cómo sea la situación, pero pues para eso tenemos a doña Karen, que en algún momento nos va a platicar, va a ser su turno para que nos platique cómo son las cosas hoy en día, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contextualizar todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos hablando de los años 80? En donde, por ejemplo, en el caso de la cuestión educativa, prácticamente en ningún libro veías nada que tuviera que ver con sexo, ¿no? Ni siquiera los nombres de los aparatos reproductivos. Sí, O sí, si sí, sí. eran en la clase de biología y casi, bajo un manto de sacridad, ¿no? Entonces Sí, 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 sí. era realmente, o sea, el decir, no sé, palabras que hoy, entre comillas, son más comunes, como decir pene o vagina, y nadie, entre comillas, también se espanta. En aquel entonces, o sea, decirlo simplemente era casi un sacrilegio, ¿no? O sea, te podían excomulgar, ¿no? ¿Cómo era posible que una señorita decente o cualquier persona, hombre o mujer y de cualquier edad lo dijera, ¿no? O sea, no era bien visto en ningún sentido, ni religioso, ni social, ni de ningún tipo, el hablar de sexo así tan abierto. Como bien dice Claudia, estamos hablando de generalidades, ¿no? Porque obviamente en todas las épocas ha habido pues familias mucho más abiertas, otras más conservadoras, en fin, ¿no? Entonces, pero digamos que en aquel entonces, pues lo que había más eran familias pues conservadoras y en general la sociedad era más conservadora, ¿no? Recuerden que también en aquel entonces la religión, si bien es cierto, seguimos siendo entre 80-70% de mexicanos que según somos católicos, nunca vamos a misa, pero somos católicos, en aquel entonces era casi el 100%, o sea, Uh-huh. las otras religiones, si bien sí existían, o incluso sectas o demás, pero no eran ni tan vistas, ni tan visibles, y la mayoría de la gente sí se enfocaba mucho en la religión católica, ¿no? Entonces, esas cuestiones pues también influían mucho en la sociedad y en cómo la sociedad veía este tema en particular, ¿no? Obviamente lo que decíamos tantito, nada más tantito, lo que decíamos ahorita con Claudia, pues también como que nosotros, como generación, obviamente nuestros padres, pues éramos una generación que éramos pues bastante lentitos en ese sentido, ¿no? O sea, yo recuerdo no haber pensado en eso, no sé, yo creo que hasta igual como es Claudia, hasta la secundaria, y por ejemplo en mi caso, que yo estuve en la secundaria en escuela de mujeres, pues no era obviamente a lo mejor tan abierto como en el caso de Claudia, que a lo mejor había otros niños, ¿no? Pero pero sí, o sea, era como algo que se veía como hasta después de la secundaria, te digo, empezaban en la secundaria, ya como en la prepa ya empezabas ella a pensar realmente en eso, ¿no? Lo demás eras como muy niño todavía en la secundaria, Uh-huh. ¿no? Todavía no te veías tanto en ese perfil, ¿no? No, y además lo que quería decirte es que, bueno, yo hablo, así como tú que fuiste en una escuela de puras mujeres que de alguna manera era religiosa, bueno, la escuela era de monjas, Ujú. yo también fui en una escuela de monjas, entonces el contexto, lo que era la moralidad y el cómo se manejaban ciertas cosas, al menos a nivel católico, en base a mi escuela, era muy, muy cerrado, o sea, todavía era inexistente, ¿no? Porque de alguna manera, si yo hubiera seguido en la secundaria en la misma escuela, yo creo que hubiera sido mucho más lento todavía, ¿no? Porque era así como que un tabú, eso no se trataba, no No. se permitía hasta cierto punto, aunque le reconozco que mi mamá
nos dijo que ella nos iba a meter en una escuela mixta, porque como éramos puras mujeres, quería que aprendiéramos a tratar a los hombres sin verlos así como, ay, guay, no sé qué es eso, ¿no? Entonces, siempre nos procuró una escuela mixta. Entonces, yo, bueno, cuando yo salí a la secundaria, tuve la opción de seguir en una de monjas, sin embargo, yo ya no quise. Y entonces me metí a una escuela oficial de gobierno, y entonces para mí fue otro mundo, ¿no? Porque fue el romper un poco esa moralidad y esa de la vela perpetua que estábamos en la primaria, a pasar a ser un poco más liberales o mucho más liberales en la secundaria. Pero pues obviamente que ahí sí dependía mucho de tu familia y de lo que te hubieran enseñado en la escuela. Si tú dabas ese paso a ser más liberal en cuanto a cómo querías tener tus relaciones, o si querías tener relaciones, me refiero en ese entonces todavía amistosas, de noviazgo muy sano. Manita sudada. Yo no digo Sí, que no de hecho hubiera. sí, yo creo que sí, se veían más casos de manita sudada. Ahorita, si Claro, bien sí hay sí. casos de manita sudada, son los menos, ¿no? No, el De típico la que primaria. sí, o sea, el típico que te daba el beso, el chavo que te gustaba, o bueno, que le gustaba, te lo daba hasta, o sea, pasaban siglos y de muchas manitas sudadas y de que, ay, a lo mucho te abrazaba y decían, uy, ya se abrazó, uy, sí es tu novio, ¿no? Y ya, sí, la verdad, o Sí, sea, era todo parecíamos muy bonito. orientales, ¿no? Porque ya ves que en Sí. Japón y Corea, para que se den un beso y para que se abracen, está canijo, ¿no? Ándale, Bueno, así sí, antes sí, sí, aquí sí. también. ¿No? Sí, pero sí, yo creo que sí tiene mucho que ver también, no solo la época, sino también la base educativa que hayas tenido, al igual Claro. religiosa, igual familiar, porque pues al final de cuentas, eso es lo que marca tu rapidez para hacer ciertas cosas o no, 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 dependiendo. sí. Digo, si bien es cierto, obviamente, por ejemplo, en nuestro caso y en mi caso más que duré hasta la secundaria en una escuela de monjas, pues, por ejemplo, obviamente eso te va llevando todavía con más lentitud, ¿no? Pero Claro. yo creo que en sí la sociedad en ese momento todavía era no tan liberal en muchos sentidos. Insisto, no porque no hubieran casos, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría íbamos pues bastante lento, ¿no? Te digo, yo por ejemplo en mi caso no pensé en eso, a lo mejor sí te podía gustar a alguien, pero ni siquiera lo veías como algo sexual, sino más bien alguien que te gustaba y punto, ¿no? El típico que ponías tu póster y decías, ay, mira, qué bonito, qué guapo, qué Su guapa, ¿no? nombre en Pero las libretas. ajá, y nada, pero no lo Ándale. veías más allá, no sé si me entiendes, si me explico, Sí, 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 sí. que no lo llevabas ni siquiera en tu imaginación a un paso más allá, mucho menos en la práctica, ¿no? Claro. Insisto, por lo menos en mi caso y en muchos casos de mis compañeras en ese momento, ¿no? Insisto, no dudo, y sí, obviamente se supieron de 2, 3 casos que andaban por ahí, y no faltó, claro, la chica que salía está embarazada, ¿no? Pero bueno, porque en todas las épocas se da de todo, ¿no? Pero digamos que en Sí. su generalidad, pues es esto, ¿no? A ver, tú cuéntanos, Karen, ¿cómo ves eso? Y tú que estás en contemporaneidad un poquito más acá, ¿cómo lo contrastas? ¿Sí te tocó todavía tan lento o ya es un poco más rápido el proceso? A ver, cuéntanos. Sí, de hecho eso es lo chistoso o lo curioso, porque a mí me tocó crecer así tal cual lo estaban describiendo, ¿no? Con ese tabú del tema de decir, ay, sexo, pene, vagina, o sea, yo creo que me permití mencionar esas palabras segundo, tercero, secundaria, porque también para mí era así como ¿cómo se dice? Perdón, de estar en el sentido de la manita sudada, ¿no? El de los recaditos. Por ejemplo, yo mis primeras relaciones, a mí me tocó esta parte, ¿no? De solamente en secretito, porque no, ¿qué van a decir? Y todo en la libretita, idealizar. Para agarrarle yo la mano en mi primer noviazgo tardamos un mes, o sea, imagínate, un mes para tomarnos de la mano. Imagínate ahora el beso, fueron 2 meses para darnos un besito de piquito. Claro que al momento en que empiezo a conocer esto, y te estoy hablando de la secundaria, es en el cual ya hay más temas, ya hay redes sociales en las cuales ya no necesitas tanto interactuar con la persona, los chismógrafos también me tocaron a mí. Hoy ya aprendes de la persona, le haces así y dices, ah, esta persona es facilita. O, ah, ya sé qué le gusta, cómo llegarle. Ah, su debilidad, los chocolates, las flores, uy, le encanta ir a la playa. O sea, siento yo que se ha ido perdiendo la parte del romanticismo,
o la parte del interés de conocer a una persona. Ujú. Sí, porque ya es más En- fácil, como dices, ¿no? Sí, claro, ya es mucho más fácil. Hoy platicaba hace rato con Claudia, o sea, ya ahorita un café, una cerveza y ya te estás besando con alguien, ¿no? Y ahora sí que Ujú. no hablo por Ay, mí. Karen. No, no habla por experiencia, pero me han No, contado. es Me han lo que he contado. visto, ¿no? O sea, yo creo que la Me han educación, contado, me han contado. me han contado, claro, la educación tiene mucho que ver, o sea, vuelvo al punto, yo también soy católica, ¿no? Y no voy a misa todos los domingos, pero yo creo que esa No, parte de yo la tampoco. educación o los valores, mejor dicho, también que te han transmitido parte de la familia, pues tiene mucho que ver, influye. Pero volviendo al tema de conocer a una persona, quitando la parte de la secundaria, está bien divertida, porque ya tienes la facilidad de acercarte tú directamente a la persona, o ya las mujeres, por ejemplo, antes se usaba de que el hombre era quien tenía que declararse a la mujer. Ajá, sí, Hoy claro. no, hoy llegas y, hey, ¿qué onda? Me gusta, salimos, Sí, y ¿qué? no se Un ve mal, ¿no? cotorreo. No, A diferencia claro. de antes O sea, que era así como, oye, eres de lo peor si haces eso, ¿no? sí, claro, facilota. Y hoy no, es como que, ay, qué curada, o sea, quieres igualdad. Digo, también ese es otro tema, ¿no? Donde dicen, Ujú. que quieres igualdad, la mujer también se tiene que atrever. Ya la mujer le puede invitar el trago al hombre, o qué onda, vamos al cine y pues tú pagas, ¿no? O viceversa. Ya hay como otras formas de poder conquistar a esta persona. Em, Hablaban también de la parte sexual, ya no siento yo que no existe ese respeto también como por parte de cuidar tu integridad, sino Ujú. unas copas de más y ya se van directamente a la cama. Eso es lo que yo veo mucho hoy en día, ¿no? Que ya no es esta parte del romanticismo y de la conquista. En Claro. lo personal a mí sí me ha tocado, ¿no? Yo me declaro como dice Pedro Fernández, ¿qué se llama? Amor a la antigua, amarte a la antigua, los chocolatitos, las cartitas. Eso es lo que a mí me ha tocado Eres más experimentar. detallista. Sí, Eres eso es más lo que a mí me ha tocado detallista. Sí. experimentar, ajá, en base a mis relaciones, ¿no? Y también el hecho de, hoy yo me doy cuenta que existen muchos los amigos con derecho. No sé si también se utilizaba, No, me Al imagino que menos sí. públicamente sí. no. Ajá, ¿No? no, no. Y hoy es Además, ha de haber como sido muy un casual, porcentaje, ¿no? sí, y es de un porcentaje muy pequeño, la verdad. Bueno, que se Claro. supiera, claro. Mm. Sí, y eso es algo que yo también veo mucho, o sea, de que dicen, no, no pasa nada, tú diviértete, échate quien Mm. quieras, disfruta la vida, luego te vas a casar y ya no vas a poder, y es como, ok, suena chido, ¿no? O sea, sí, experimentar y esto, pero luego llega el punto donde, o sea, ya tan fácil doy mi cuerpo, ya tan fácil es entrar en mi vida, ya tan fácil, ¿sí me explico? O sea, Sí, sí, ya sí, no sí. existe pues esa barrerita donde se hacía todo interesante de, me dijiste que no, pues ahora vas a hacer ahora voy a hacer que me digas que sí, de alguna u otra forma. Ya no Mm, existe esa interacción, ¿no? Lo que claro. pasa es de que yo pienso que también tiene mucho que ver, independientemente de la facilidad y de que hoy en día se presta más a, como lo dices tú, a que pues vamos a disfrutar la vida, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y que bueno, para empezar, yo creo que una de las grandes situaciones que se ha perdido conforme pasan los años es precisamente los códigos morales. Claro. Los códigos, entonces se van desgastando. Entonces, hoy en día se les hace facilísimo decirles, pues, ¿qué onda? Como dicen, ¿no? Tu casa o mi casa, ¿no? O sea, y antes, para que llegaras a ese proceso, para que tú decidieras inclusive tener algo más, vamos a hablarlos en términos así muy, ¿cómo se dice? Coloquiales, ¿no? De echarse un faje con uno de tus galanes, era muy como que te pesaba mucho la parte esa en donde tus papás te decían, no hagas cosas como fulanita tal, no seas así, ¿no? No andes de aflojativa o ¿cómo dicen? Ni de buscona, ni de pronta, como dicen, ni de De pronta. pronto. Sí, entonces, también pesaba mucho, por ejemplo, yo crecí, por mi abuelito me lo decía muy seguidito, ¿no? Me decía, no, mira, es que sí puedes hacer lo que quieras y sí puedes acostarte con este, si tú quieres, ¿no? Sin embargo, una vez que pierdas la virginidad, ya no te van a querer en serio, ya nadie se va a querer casar contigo.
Y me lo decía todo el tiempo, pero era una manera que a él le enseñaron así y él traía esa creencia, aunque él, la verdad, era de moral muy distraída. Y así como para andarme recomendando esas cosas, yo debía haberle dicho. Por Pero es que experiencia, en la sociedad te hablaba la esa era experiencia. la frase, ¿no? O sea, si una Sí, mujer ya no era virgen, ya nadie más le va a tomar en serio, ¿no? Eso Claro, era claro, básico. ajá. Incluso lo vemos en las telenovelas, ¿no? Eran los patrones Ujú. que se seguían, o sea, los claro. personajes principales regularmente eran puras y castas hasta que se casaban, bueno, No, salvo sí, sus, uy, no, algunos personajes no, pero la mayoría eso era lo que se buscaba implementar también a través de, Claro. pues, de los medios de Y comunicación, en este caso las telenovelas, ¿no? Que fueron en muchos, pues, un medio que sirvió para reafirmar todo ese tipo de cuestiones claro, morales que se manejaban en ese entonces, ¿no? no, perdían su valor, ¿no? claro, Sí, y perdías aparte, el valor como mujer instantáneamente, ¿no? Cosa Así que al es. y hombre era, no le pasaba, al hombre al contrario, ¿no? Que por la sociedad era visto por el contrario, ¿no? Mientras más experiencia tuvieras, pues más eras, ahí me Claro, avisas, bien vanagloriado, pregón. ¿no? Ujú. Claudia pide la palabra, concedida. Adelante. es que se me va a olvidar, no es mala onda, se me va a olvidar Uh, lo que iba a decir. Sí, es el Lo que Alzheimer, pasa, no la mala onda, ¿no? no, es que tú vengo lenta por la generación y vengo lenta del internet y luego lenta de mentalidad, olvídalo. Entonces, Y luego por la lo- pandemia también todo se hizo más lento. lentos, sí, luego encerrados tanto tiempo, pues nos hace más lentos. No, lo que iba a decir es de que también el hecho de que tú tuvieras, por ejemplo, antes un hijo fuera del matrimonio, uf, también era, no solo que salieras embarazada porque eras la pena de la familia Da la y te vergüenza. ocultaban, o sea, a mí me tocó ver que ocultaban a la muchacha los 9 meses, o sea, así literales, hasta Ujú. que te nacía el niño y casi decían, ay, pues, era capaz, es que es un sobrinito, lo está cuidando, ¿no? O sea, Ujú. para que no te enteraras de que había salido embarazada, o No, que, o aparte que, la palabra, por ejemplo, era clave, ¿no? La de bastardo, ¿no? Y resonaba así sí, 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 tremendo, sí, ¿no? sí, sí. Ahora le dices bastardo a alguien y pues es como decirle, ¿qué te onda, da bueno? risa. No, sí, y No aparte, pasa nada, ¿no? yo me Ujú. acuerdo que no solo era eso, sino también la vergüenza de verdad de decir, Claro. es que la embarazó el novio, o sabes que fue una fiesta y la drogaron, porque también esa era la salida de la droga, y no digo que no hubiera pasado, Ujú. pero luego, entonces resulta ser que no solo eras madre soltera de un hijo que te estigmatizaba de una manera en la sociedad, sino que había los hombres que se fijaran en ti, pues eran hombres así como que no, o sea, como tú no tenías derecho a tener un marido bien después de que ya tenías un hijo antes, previo de quién sabe quién, y entonces era así como que los buenos hombres eran nada más para las mujeres castas y puras, ¿no? Y O sea, de puras. las que estaban así. Ujú. Entonces Y eran, sumisas. sí, además abnegadas y bueno, y demás. Claro. Entonces, pues era todo otro concepto, porque de hecho, o sea, a mí me tocó todavía la escuela, y me imagino que a ti también, donde te enseñaban cosas las monjas para ser buena esposa, o sea, para aprender a cocinar, aprender a bordar, aprender a hacer muchas cosas, casi casi a planchar y bueno, y hacer el quehacer, casi casi te decían, porque eso era para lo que ibas a estar entrenada, ¿no? Para ser esposa de alguien al cual tú ibas a hacer cargo de, entonces Ujú. te tenías que mantener en un patrón con ciertas habilidades y ciertas situaciones donde no había como todavía la idea de que tú vas a ser licenciada o vas a ser ingeniero, vas a ser arquitecto, porque eran también carreras consideradas para los hombres nada más. Entonces, era también otro tipo de moralidad e ideología que se venía manejando cuando tú eras una niña, ¿no? Y Claro. que te lo venían inculcando duro y duro y duro para que tú fueras una mujer de bien y hicieras Y lo correcto ante la decente y demás, sociedad, ¿no? ante tu religión, ante tu familia, fueras coherente. Entonces, hoy en día, muchas muchachas ya llevan un hijo o dos de diferentes Ujú. padres bajo la circunstancia que haya sido, o les pena o no les da pena, pero pues ahí está. Entonces, yo conocí hace un par de años a un chico que ya, él tenía como unos 30, yo me imagino, más o menos, y él me dijo algo muy, que en ese momento se me hizo, bueno, pues como yo venía de otras épocas, ¿verdad? Se me hizo increíble que lo dijera. Me dijo, mira, la mujer que te gusta, si trae un hijo o no, tú debes aceptarla con todo y el paquete, porque es una parte de ella. Dice, y si Claro. tú quieres estar, lo aceptas, y si no, pues ni estés. Y Ujú. entonces, así tan fácil,
le dije, uy, no, este chico ojalá hubiera sido de la mentalidad de esos tiempos. De los ayeres. ¿Cuántas mujeres igual fueron víctimas de abuso, si salieron embarazadas por X circunstancias y fueron estigmatizadas en automático? O sea, ni tan siquiera les preguntaron qué había pasado, simplemente eras una mujer casquivana que Pues ahí en tienes al castigo tuviste un personaje hijo. que hizo Verónica Castro en El Derecho de Nacer, ¿no? A ella la habían violado y aún así fue el estigma total de la sociedad y tuvo que hasta Sí, sí, regalar sí, al sí. hijo y todo un Sí, dramísima, ¿no? sí, sí, sí. Y eso Para que, era nada más el reflejo de lo que en realidad estaba pasando en aquel Claro. entonces en claro, la Fíjate, sociedad, ¿no? mencionaste también, hablando de los hijos, no solamente ahorita es eso, ¿no? Hoy en día, no sé si antes también se realizaba, pero hoy en día se ve mucho que las parejas se juntan previo al matrimonio, ¿no? Ah, Digo, claro. ya también lo he hecho, Y y es eso, normal, ¿no? ajá, y eso ya está dentro de lo normal, y antes no se usaba que porque cómo vas a tener una vida sexual, cómo vas a tener una vida en la cual ya comparten cama, ya comparten todo, y al final pues sin ningún tipo de compromiso, vaya, porque ni siquiera por papel y mucho menos por la iglesia, ¿no? Que era lo que yo tengo en base a mi educación. No te vas a ir a vivir con alguien si no estás casado por ambas partes, por la parte legal y la parte religiosa. Y Claro, claro. hoy en y día se usa ahora mucho es no eso. solamente normal, sino para muchos es incluso casi un requisito, ¿no? O sea, ¿para qué Ajá, te embaucas para en ver si una funcionamos. boda y todo eso cuando al después te vas a, ¿cómo se llama? A divorciar a los 6 meses? Claro. Mejor Sí, diviértete Pero, 6 meses y luego pero ya si no quedamos, pues bueno, con permiso, ¿no? Pero bueno, tiene sus ajá, pros y sus contras como todo en la vida, claro. ¿no? O sea, Pero habrá volvemos gente que al sí punto del resulte, pero compromiso. claro. Hoy yo siento que no hay compromiso en las relaciones. Sí, por lo mismo de que Bueno, es tan no digo fácil por decirle, todos, bueno, ¿no? adiós, no, Pero, con permiso, ya no me, ya me ajá, aburrí, adiós, ¿no? exacto. O sea, como que vienen situaciones y ya de ahí se desprende, ¿no? Antes te casabas y era en las buenas y en las malas, creo yo, ¿no? Es No, lo que sí, me ha tocado ver de parejas que siguen siendo parejas, independientemente de que han tenido muchas dificultades en el proceso de un matrimonio. Y hoy yo siento que falta dinero, no, ya es la parte donde nos divorciamos. Tenemos una situación de alguna enfermedad, no, yo no puedo con esto, lo siento, es mi felicidad y pues te quiero un chorro, pero no puedo cargar con eso porque yo tengo que ser feliz y pues sorry. Ajá, O sea, sí, tú sí, sí. aceptaste ya una persona completa, feliz, íntegra, o sea, todo realizada, tiene una situación y pues mejor lo voto, ¿no? Porque pues, híjole, yo no quiero tener Ajá, sí, sí, eso en sí, mi sí. vida. Entonces yo Ajá. siento que hoy es bien fácil mandar a la fregada una relación, a diferencia de antes, ¿no? Que traías ese valor, ese compromiso y esa palabra, ¿no? Porque el hecho de claro. tú dar tu palabra, de dar esos votos y ser congruente con ello, ¿no? Y hoy siento que es muy fácil romper con los contratos verbales. Entonces, Claro. Lo que pasa es que yo pienso que hoy en día la practicidad que han entrado en las relaciones, entonces, digo, porque se vuelven prácticas, ¿verdad? O sea, me emocionas sí, para algo y si no, pues bueno, la desechas. bye. Entonces, empiezas a entrar como en relaciones con fecha de caducidad muy, muy pequeña, ¿no? Claro. Entonces, es como un contrato. Bueno, porque yo he oído que las personas dicen, bueno, mi máximo de relación ha sido 2 años. Si logro rebasar los 3 años, ya la hice, o sea, quiere decir que ya Ya es más sé. estable, ¿no? Ya la armé. Y entonces realmente no había una situación así, aunque debo reconocer que a veces, pues hasta cierto punto, yo creo que ha de haber la honestidad cuando entras con una persona, de decirle, ¿sabes qué? Bueno, en estos días, mira, Ujú. yo quiero una situación así de una relación. ¿Tú qué quieres? Muy bien. Ok, las dos pactamos ese tipo de relación. Ahora bien, si funciona o no, ¿cómo lo arreglamos? O no lo Claro. arreglamos. O sabes qué, pues en el momento en que yo, la verdad, esto sí no. Y bueno, pues vamos a ver qué tanto dura, a ver si funciona, a ver, o sea, pero ya ser muy honestos desde el principio. Porque fíjate, yo conocí a una señora. Ya lo digo porque también antes era una creencia de que hasta el matrimonio, hasta el final, y como te haya Sí, O tocado el sea, claro. marido y te literalmente hasta aguantas. que la Ay, muerte no. nos separe, ¿no? Sí, y entonces yo me acuerdo que me impactó muchísimo porque lo dijo la señora, mira, dice, yo me casé como a los 25 años. A los 3 años me di cuenta que mi matrimonio no iba a funcionar porque él me empezó a engañar y era violento. Y dice, sin embargo, por como ha sido hasta que la muerte nos separe, en mi familia iba a estar
muy mal visto que yo me separara de él y me aguanté, tuve hijos y todo y él seguía de cabeza loquilla y ahí andaba de aquí a allá. Dice, total es de que me hizo una vida tormentosa. Dice, estuve años pegada a un individuo que cero. O sea, sí llegaba a la casa y todo, pero hacía lo que quería y me maltrataba y todo eso. Dice, yo siempre tenía la fe de que eso se iba a acabar cuando él se muriera o cuando yo me muriera. Entonces, pasó su vida con él, pasó más de 40 años con él hasta que él falleció. Obviamente se quedó con él y todo eso y falleció. Y entonces dijo ella, y entonces me di cuenta cuando falleció que mi vida apenas iba a comenzar. Dice, pero yo ya tenía 68 años. Entonces, estos últimos años, pues sí me he dedicado a estar conmigo misma, que es lo único que me ha quedado, porque hay como ahorita como para qué, volvería a ser mi vida. Dice, pero sí reconozco que si yo no le hubiera hecho caso a la sociedad ni a mis padres, me hubiera liberado y hubiera vivido otras cosas. Claro, no que ahorita ya estoy muy grande para querer vivir algo y debía haber dádome la oportunidad de conocer a otras personas, de tener otro tipo de relaciones y no estar atada a una creencia de que hasta que la muerte nos separe. Entonces, entramos en una situación que quizás debe haber un estándar promedio entre eso, el compromiso, y hablarlo, ser honesto con la persona con la que vas a estar y decirle, mira, pues yo quiero esto, pues si no, vamos a ver si funciona o no. Es que todo extremo es malo, ¿no? O sea, así como en los 80 o años anteriores, o sea, la sociedad te presionaba tanto que pues ni modo, tenías que hacerlo porque si no la sociedad literalmente te hacía a un lado y además te estaba jodiendo mentalmente y hasta social, hasta económicamente y hasta de muchas maneras, ¿no? Para obligarte literalmente a seguir ciertos patrones, ¿no? Pero también irnos al otro extremo en el cual pues ya me cansé y así tengo parejas cada 5 minutos, pues o sea, debe de haber como que un punto intermedio, ¿no? En donde sí es verdad que puedas tú hacer tu vida y buscar tu felicidad, pero no a base de lo que hablaba Claudia de las cuestiones de practicidad o de individualismo en el que hemos caído actualmente, ¿no? Ya no me sirves, ya no me entonces me doy la media vuelta y me voy con la mayor felicidad del mundo, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver mucho lo que dice Claudia, ¿no? La honestidad de decir qué es lo que buscas realmente en una pareja. Esto. Bueno, ¿y tú qué buscas? Bueno, coincidimos, sí. Cuando no coincidamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mandar a la fregada la primera o vamos a intentar solucionarlo? Pero yo creo que en una sociedad en donde estamos tan comunicados, la verdad es que es la época en que más incomunicados estamos en todos los sentidos, empezando por las relaciones de pareja, ¿no? La mayoría de las parejas no se comunican para resolver las cosas, sino al primer problema, como decía Karen, me doy la media vuelta y me busco a alguien más, ¿no? Claro, porque como a mí, yo siento que hay demasiada información que no la sabemos aplicar o se utiliza a conveniencia, ¿no? De decir, sí, es que primero estoy yo, o sea, caemos en esa parte egoísta del primero estoy yo, mi felicidad, y hasta cierto punto es válido también. No, sí es válido, pero hay que encontrar un punto medio, ¿no? Ajá, mi felicidad no implica la infelicidad de los demás, ¿no? Claro. Y mencionabas, a lo mejor tiene que ver el proceso, ¿no? También. Sí, claro. Y mencionabas algo bien importante. Por ejemplo, cuando estaba hablando Claudia, se me vino a la mente el te aguantas o lo matas, ¿no? Como muchos casos que se ha dado que se quedan con esas personas agresivas, con esas personas abusadoras, y al final o ellas terminan muriendo, o ellos, porque también ellos sufren de este tipo de situaciones, o agarran la fácil, ¿no? Los envenenan, los matan, lo que sea. Y también viene esta otra parte, ¿no? En la cual liberas y sueltas fácil, sin ninguna... Sí, los extremos. Ajá, exactamente. Es que lo que pasa es que aquí entraríamos en unos contextos pues bien complicados sí, es que vienen muchas cosas encerradas entre las creencias, entre lo que debe ser hoy en día. Por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Ya me acordé que iba a decir. Se me fue el rollo hace ratito. Perdón, ¿hay qué? Es que hoy, por ejemplo, tú puedes tener un menú en las redes sociales y así que escoger como el platillo que te gustaría, ¿no? Y ahí estás, pues esta se ve que es así, y vos se ve que es así, y ahí estás dándole vueltas a las páginas
o a los, ¿cómo se llama? Supuestos que te gustan. Y entonces en el Tinder, se llama Tinder, Claudia. Ay, Tinder. Es que yo soy me gusta, no me gusta. Sí, yo soy todavía de las, cuando te invitaban a las tardeadas, ibas a ver a quién conocías en la tardeada, de las colonias vecinas y todo eso, porque mi mamá siempre sabiamente nos dijo, nunca ande con alguien de su colonia, ni con alguien de la secundaria, del ni trabajo, de su salón. De su trabajo. De su salón, sí. Y entonces, era muy cierto. Entonces, al final de cuentas, hoy entras en un contexto como si fueras a comprarte un perrito o si fueras a escoger algo que te guste en particular. Claro. Entonces ya no hay esa parte de vinculación humana de decir, yo quiero conocerlo, yo quiero saber qué rollo. O sea, sí lo quieres conocer, pero ya de antemano te entró todo el menú de todo lo que es. Dígame, señorita Karen, hable, por favor. Que luego se me va a olvidar, diría Claudia. No, sí, dale, dale. Quería mencionar esta parte de lo social, ¿no? Que así como antes se vivía con la presión social, hoy también. O eres la quedada, porque no te apuras por tener pareja, porque no manches, ya tienes, ahí bien proyectada, ¿no? Ya tienes 30 años, no te has casado, 30. No tienes familia. O eres la quedada, pero ya no es la misma presión social de antes. No, o sea, pero espera, obviamente o sí, también, y también por familias, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Déjala hablar, se le olvida. Perdón, o también viene esta parte de que ya te casaste y ¿cómo te vas a divorciar? Que porque la religión no lo permite, que porque ya vas a estar en pecado. Digo, se respeta, ¿no? No estoy juzgando, pero sí son presiones sociales, ¿no? Claro, y también ya tienes hijos, o sea, viene esa presión del chin, es que ya tengo un hijo, ya sé lo que es. Por ejemplo, si tú eres una persona que te tocó una familia disfuncional y pensar la frustración en la que le puedes, el problema que le puedes dar a tus hijos, yo creo que también eso es otra cosa que los mantiene en una relación, ¿no? Pero, y el que dirán y tantas cosas, o sea, pero a mí se me vino mucho en mente ahorita precisamente esa parte de la presión social, del por qué no tienes pareja. Hoy ya no piensas, esta persona es de valores, esta persona es de familia, esta persona ya trabaja, esta persona es independiente, esta persona es madura, no sé, los aspectos que a ti te interesen de otra persona. Ahorita muchos se van por, ay, güey, está súper bien, tiene esto, está fuerte, va al gym, súper social, tiene un chorro de seguidores, voy a tener chorro, me encanta. Se ve que va de viaje seguido, o seguro me va a invitar. Ya es como muy superficial, o sea, no pues sé. Es cuestión de enfoques. Mira, por ejemplo, yo tengo una amistad que es asidua al Tinder, es asidua a todo tipo de relaciones por internet. Por donde caiga. Sí, y entonces, pues diario le llegan un montón de likes, me gustó, y fulanito te dio like, y yo sé que de repente los deshace. O sea, literalmente dice, no, se ve que, o sea, por una foto y por lo que medio dice, ya, o sea, no le conviene, o si le conviene, o no, o sea, y bueno, esa parte en donde, bueno, ahora también te expones a que, pues, tú sabes que las redes sociales, la gente finge mucho, dice cosas que no son en realidad, y entonces buscan la mejor foto que quién sabe qué, pero en realidad es todo lo contrario a lo que no, deja foto, eso, Claudia, te ponen la foto de una güera gringa acá bien guapa y en verdad es un señor gordo de 65 años. Sí, o sea, ya no sabes qué toparte. Y entonces luego resulta que, supongamos, ella va y los conoce, ¿no? Y luego, no sé qué rollo, qué contexto, y en 3 meses o en 2, ya se va a casar con él. Y luego yo me quedo. ¿Es el amor de su vida, Claudia? No, y luego agarra, y luego es que me da una risa y al mismo tiempo no sé qué me siento, ¿no? Porque, y luego como a los 2, pero fíjate, es el amor de su vida, ya se va a casar, pero todo el tiempo estoy oyendo que me dice, es que no me late que haga esto, es que sabes que eso no me late, es que esto y así. Entonces yo siempre le digo, bueno, entonces, porque te vas a casar con alguien que no te late. No, es que mira, el otro es chido, mira, me procura esto, y yo siempre le digo, bueno, a ver, un tipo que tiene tantos problemas, que no logra romper el cordón umbilical y cosas así, imagínate qué vida te va a deparar con él. Y si no tienes ni 3 meses de andar con él y ya te vas a casar con él, o sea, cuando hay veces que si estando en una relación de pareja, llevas como 5 años o 6 o 7 y no terminas de conocer a la pareja, ¿cómo te vas a decidir casar con alguien que no tienes más que como 3 meses y que en apariencia, por los tiempos que ha pasado, te ha mostrado casi lo mejor de él?
porque eso es, de primera instancia, pues ya Claro. todo bonito, ¿verdad? Ya cuando ya está la mera cosa, ya tú ya estás firmando el acta de matrimonio, resulta que te estás Sale el casando verdadero con, yo, ¿no? Con alguien ándale, totalmente diferente. sí, y entonces le digo, no, y así anda viajando, y le digo, veo también ve, que yo digo, todas las personas, digo, no estoy estereotipando, pero muchas personas que llegan a esos lugares, sí en realidad quieren tener una pareja y no, o porque mientan en algunas cosas, y la verdad, la mayoría como que muchas veces ves que ya salieron con varias personas del mismo, pues o Grupo te enteras social. que es del grupo, ajá, entonces terminas, como yo digo, conociéndose todos el rabo. Si Claro. todos andan compartiéndose los mismos, sí, pues sí, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no te dedicas a calmarte, le digo, y a ver otras, no a tener que a fuerza andar con alguien, digo, porque es eso también, mucha gente hoy en día se siente sola, y entonces Claro. agarra cualquier persona para llenar ese vacío cuando obviamente tiene otros rollos, pero lo hace así, entonces termina aceptando gente que no le conviene, o porque se veía bien en la foto, o porque cuando lo ven en persona, como dice Karen, pues es que está bien guapo, está de cárgame, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues sí, sí, pero muchas veces no se toman como que la molestia, porque como ya les dieron la introducción de que, yo soy bien lindo, me gusta la naturaleza, los perros, y dicen, ya, hizo Ya clic no existe el conmigo. ser amigos, ya no existe el ser No, amigos bueno, antes. sí, no, ya no. Aparte está esa parte de romper el estereotipo de que como hombres y mujeres no puedes tener amistades entre ellos. Ah, No, bueno, es que sí, siempre se sí, ha sí, sí. manejado así, y entonces de alguna manera yo considero que es muy sano que las mujeres tengan amigos hombres y viceversa. Claro, O sea, que no nada más tengas amigas de tu mismo género y así, claro. porque las mejores aportaciones a mi vida me las han dado mis amigos hombres. Digo, también tengo amigas muy, muy buenas, pero me Gracias, refiero, gracias. no sé, Vámonos, Karen, no, con permiso. Vámonos no ya, lo que se digo por acabe, que se acabe. no lo digo por nadie en particular, Para ¿verdad? estas O sea, amigas, ¿verdad? ¿Para qué es un queremos ejemplo, enemigas? es un ejemplo. Ya, Mejor me pongo supérenlo. el mostachón. No, pero lo digo en términos de romper ese estigma, ¿no? O sea, de decir que no, yo tengo buenos amigos hombres y se los agradezco las aportaciones que han hecho en mi vida, porque tú, en tu vida, tu familia, o todo dan por hecho que vas a tener siempre amigas de tu género. A eso Claro. me refiero. Entonces, o sea, si tú tienes 20,000 amigas, está muy bien, o sea, es muy amigosita, muy social. Pero si tú tienes amigos hombres, muchos, ¿qué es lo primero que te dicen en el caso de, o tu familia, pues oye, no tengas tantos amigos porque van a creer que andas con ellos o que Ajá. estás con uno con el otro? O las vecinas que digan, ay, esa muchacha, quién sabe qué les va a dar porque viene un fulanito a buscarla y sultanito a buscarla y no saben si es tu amigo, aunque tú digas, es que son mis amigos. Ay, ajá, sí, seguro. Ya se va con uno y se va con otro, y a lo Eh, mejor sí eres muy amiguera, pero es que a eso voy, o sea, al final de cuentas, yo creo que gran parte de la creencia porque no debes de tener amiguitos es porque vayas a ser mal vista por la sociedad. Y ahí entramos Claro. otra vez en la moralidad y en tu papel como mujer, pero que también viene siendo de las generaciones que son más grandes o como de tu generación que mal ven eso. Porque la claro. verdad, las generaciones de hoy, los papás son hasta cierto punto un poco más flexibles. Y entonces Ujú. dicen, bueno, pues sí, su amigo viene por ella y pues sí, no hay problema. Y el niño, este chavo entra aquí, lo conocemos, nos los hemos llevado de paseo y como que se toman más la molestia de introducirlo a la familia para conocerlo mejor y determinar si es amigo o no de tu hija, ¿no? Pero Claro. eso es hoy en día. Pero antes, te lo juro, te decían, oye, como que si no lo vayas a meter a la casa. Mejor lo tratas ahí en la puerta un rato y ya cuando se esté oscureciendo, le dices que se vaya a su casa. No, y ya hasta los papás los meten en esas ideas de que es tu novia, están en el kinder y ya, ¿es tu novia? ¿Y cuántas Ajá, novias tienes? ¿Y sí. cuántos novios tienes? Uh-huh. Ya lo, no, 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 es que mi hijo es bien chingón porque trae una Es, que otra morrita y que y es como que es sí, en míralo, serio. ya salió bien coqueto, así como yo. Llévales flores y galletitas y dale un beso, dale un beso. ¿Ves? Es Oh, que es eso, o sea, al final de cuentas se manejan diferentes los conceptos de sexualidad, claro, incluyendo si traes una familia muy mocha,
que tu mamá es muy cuadrada, digo, con todo respeto, hasta sus últimos días, pues siempre te va a tratar o va a malver ciertas acciones, Claro. aunque tú le digas, no, jefa, ya actualícese, modernícese, mire, ahorita está el open mind, o sea, puede usted hacer esto y eso, no pasa nada, ¿no? Pero siempre va a haber un comentario de que, oye, hija, pues, como dices tú, oye, no es por nada, ¿no? Pero, o sea, sí sabes coser. ¿Por qué? Ah, pues que pues vas a hacer los vestiditos de los santos, ¿no? En las iglesias, porque ya te quedaste para vestirlos, ¿verdad? Y entonces, sí, o sea, ese tipo de circunstancias, o el que sutilmente te dicen, bueno, me hubieran gustado más nietos, ¿no? Unos tuyos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dices tú, o sea, sí, o sea, y son situaciones. Sí, pero creo que todavía tiene que ver con las generaciones, ¿no? Como tú dices, o sea, son las generaciones de tus abuelos, tus papás, tu propia generación, pero creo que ya a partir de lo que vendría a ser la generación de Karen, empiezan cada vez más a ser más sueltos en cuanto a estas ideas un poco más liberales, ¿no? Por ejemplo, ahorita, como dices, los niños ya no ven, los chiquitos, estoy hablando de chicos de 5, 6, 7 años, que ya no ven las cosas con tanto tabú, por ejemplo, temas como la homosexualidad, ellos ya no lo ven con tabú, a diferencia de nosotros, ¿no? Que eso era un tema que ni siquiera se mencionaba, ya no dijeras que se hablaba bien o se hablaba mal, era algo que no existía. Y ahora le preguntas a un niño de 3, 4, 5 años, primero saben qué es eso, y la mayoría, salvo que tengan unos padres muy así, pues van a decir, pues es su vida y qué bueno que anden juntos o juntas, ¿no? Y antes no, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con cuestiones de generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones. Ahora, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, ambiental, son los niños los que te regañan si tiras una basura. Y en cambio tú eres el anciano que andas ahí tirando todo y haciendo tu desmadre. Y son los niños los que son más conscientes y ya traen otro chip en muchos sentidos, ¿no? Sí. Pero pues empezando porque si nosotros, tú, cuando nacimos para contar nos dieron un abaco. A mí también me tocó el abaco. Bueno, tú porque eras de otra generación en provincia, pero la verdad es que, por ejemplo, uno que nació en el Distrito Federal, o sea, en ese entonces era yo me acuerdo que para cuando empezó a entrar la calculadora solar, uy, era así como lo máximo. Sí, era guau, ¿no? Como traer un iPhone 500 ahorita, Ándale, Pro, no sé qué. Entonces, iPhone 11 con 4 cámaras, ¿no? Sí, además se suspende solo porque ya flota y ya le ordenas así, algo así. Entonces yo me acuerdo que era tan diferente, no es lo mismo nacer con una cosa todavía muy, muy arcaica, por decirlo así, a los chamaquitos de hoy en día nacen y en automático saben manejar la tablet y saben manejar el celular. Y yo me acuerdo mucho en el caso de la sobrina de Grecia, que de verdad tenía que 3 años, sí, como 3 años, y yo me preguntaba, ¿cómo le hace para entrar al YouTube y poner el cantante que le gusta y ver videos del cantante que le gusta? Porque ella lo hacía sola. Y yo decía, o sea, una, dos, aquí hay gato encerrado, la niña ya entendió que lo puede poner por audio, qué fregados, pero te lo juro, yo veía que esa la pasaba así, hasta viendo los videos. No, pero es que sí, ya, como te digo, ya traen otro chip, sí, ¿no? yo también me acuerdo que cuando mis sobrinos eran más chiquitos, luego yo de repente le preguntaba a mi sobrino de 7, 8 años y decía, oye, ¿cómo le tengo que hacer aquí? Ya andaba yo preguntándole a él, ¿no? Sí. Porque aparte a ellos, por ejemplo, ya les dan clases por ejemplo, de computación desde que son niños, o sea, son literalmente en la primaria, cosa que como ya decía en algún podcast, por ejemplo, yo conocí la computadora hasta que prácticamente iba terminando la secundaria, la universidad, ¿no? No tenía casi 20 años, o más bien 20 años cuando... Y eran computadoras bueno, no, en la universidad ya eran un poquito las primeras Windows, ¿no? Pero o sea, realmente era tremendo esto, ¿no? Sí. No, sí, es la diferencia la verdad es que es abismal, porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó, pues como lo hemos dicho, no solo las creencias de nuestros papás o de nuestros abuelos, una sociedad un poco más cerrada, que aunque había doble moral, todavía era mucho más cerrada, había un mejor control de lo que tú debías o no hacer. O sea, era una situación muy... Hoy en día, precisamente, al alcance de todos que tienen los aparatos electrónicos, el internet, todo eso, es como lo dice Karen, o sea, yo quiero saber algo de alguien, me meto y leo todo su historia y todo, y bueno, de antemano ya tengo un
O sea, Ujú. y antes, ¿qué pasaba? Te decían, oye, te conozco a alguien, ¿quieres conocerlo? Sí. Ah, bueno, pues vamos a hacer una fiesta. O sea, hacía todo un rollote Claro. para presentártelo. Bueno, Y luego ya, déjame, te recuerdo, Claudia, me imagino que sí los conociste, pero antes, el Tinder de antes, eran a veces por ejemplo, en las fotonovelas o en alguna que otra revista, venía una sección de anuncios clasificados para conseguir pareja, sí, sí, Wow. pero en los era, periódicos, en o los en los periódicos. periódicos, Sí. Sí, sí, sí. pero era de enviar carta, o sea, Sí, imagínate sí, sí, cuánto sí. tardaba la condenada, o sea, No, de aquí que te De hecho, decidías inscribirle a un cuate o a una cuate, lo que fuera, le mandabas la carta y tardaban un mes para ya se llegarle, ¿no? había Y luego, casado. ya llegaba otro mes también y luego para conocérselo la siguiente carta, así, ¿no? O sea, se conocían como 3 o 4 meses después de la primera carta y igual era, o sea, todavía bien lento, ¿no? no, y aparte, yo me acuerdo que te mandaban la foto Te en la mandaban. carta y te Ujú. mandaban, haz de cuenta que La la fotito. pulserita o así cositas, detallitos, para que, ay, qué lindo, está pensando en mí y me mandó esta carta. Pero tienes razón, había algunas revistas o Ujú. en los periódicos, sí me acuerdo. Bueno, obviamente también había para otro tipo de servicios, ¿verdad? Seamos sinceros. Pero Sí, sigue Pero no, habiendo, no, no, sigue este era, habiendo. era específicamente para sí, pero buscar había pareja. uno que decía que era romántico y entonces ahí el típico que ponía, soy un señor de 45 años que busca una mujer así, así, y te ponían el rango y todo. Sí, Y sí, tú lo sí. veías así en el pedacito, así, Ajá. ¿no? O sea, sí, y Sí. ya cuando mucho, que de veras le urgía, yo creo al señor, le ponía como un recuadro más para que se viera más grande, como que le urgía, ¿no? Pero Ajá. sí me acuerdo que era todo muchísimo más lento y que había eso, fíjate, hace muchos años que, pues como te digo, como te va Ya hoy sale arrastrando en la la radio. modernidad. Hoy lo Yo, ponen en la radio. Fulanito de tal, busca pareja de tal a tal y edad, de luego tal, tal forma. como que ya no lo Llama al crees, número. ya no Ujú. lo crees porque también pues Pero como que eso oías. ya no suena, digo, ya no suena tan atractivo porque, pues No, como tú es dices, si tengo inseguro. un Tinder y aquí puedo tener 100 prospectos, pues ¿para qué hablo a un radio? Mejor tengo 100 Claro, prospectos que además le voy a ver qué cara tiene, como tú dices, aunque como ya hablamos, pues ajá. no siempre es lo que te anuncian, No, ¿verdad? no, 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 pero Pero sí, sí recuerdo inclusive algunas revistas de esas de sociales, bueno, que daban un ujú, servicio así. Al final de la revista, sí, o en tenían su la sección última hoja antes de que especializada, ¿no? terminara, tenía su sección que decía contactos, o sea, para lo que fuera, ¿no? Uy, Para dicen que conversación, ¿no? nosotros estamos Ya, muy modernos. no, y poníamos, no, pero no es lo mismo, o sea, y la verdad es que decías tú, bueno, ahí leías, ¿no? Y además eran especificaciones porque Aparte, había quienes unas personas te pedían, haz de cuenta, supongamos, las medidas del cuerpo. no, 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 no. Ah, bueno, algunas sí, pero algunas se ponían, que sea, tenga una carrera, que tenga coche, que tenga eso, y decías, Ah, tú ay, di pues así, ¿no? O sea, pues, digo, o que sea, y tenga luego dinero, que viaje. que te quedabas pensando como diciendo, ahora entiendo por qué andas buscando, pues si pides tantas cosas y luego, pues quién sabe si tú también des lo mismo, ¿no? Pero sí recuerdo que de hecho, gracias a esos, muchas personas les daba pena hacer eso, o sea, porque era una como que ya, qué bárbaro, ¿no? O sea, Pero ya. es que casi nunca ponían un Pero, nombre completo, o sea, no ponían Patricia Ok. Solar no, dice no, esto, no, sino a lo mucho pero, decían Patricia, punto, ¿no? O no, Pati. O pero me Pati. refiero que gracias a eso fue cuando se hicieron mucho lo de los códigos postales, o sea, el hacer Además, ¿cómo se llama? El apartado postal, en donde ya en el apartado postal, pues nada, no dabas el remitente para que no te vieras en la vergüenza de que el cartero dijera, no, ay, mira, te recibe usted mucha correspondencia, ¿eh? Entonces, para que también cierto, los en códigos tus vecinos postales no, servían para eso, más que sí, para tus recibir un vecinos, paquete era para eso. sí, tus vecinos no estuvieran chismeando quién te escribía y demás. Aparte. Entonces lo que terminabas haciendo era alquilando un apartado postal y entonces ahí te llegaban y ya llegabas tú con tu llave así bien importante y abrías el apartado y pues ya veías, ay, no manches, ahora sí me escribieron, ¿no? Y te llevabas tus cartitas y luego pues ya esperabas pacientemente, aunque vivieras cerca en la otra colonia, pero como lo tenías que mandar por correo, Sí, claro. se tardaba el correo como 2 meses y ya, ¿no? Yo me acuerdo que antes se manejaban mucho las amistades por correo. Yo me acuerdo que de niña tenía una amistad que estaba en Veracruz. No, man, o sea,
nos hemos de haber escrito como 3 años, pero yo creo que he tenido como 5 cartas porque se tardaba tanto el correo que ya casi la conocí en la secundaria y terminó ya casi en la carrera, ¿no? O sea, la amistad, porque pues digo, no era así alguien que yo No, aparte conociera. conocer a alguien, como tú dices, de Veracruz, a lo mejor, probablemente hasta de Estados Unidos era lo más que podías llegar a conocer a alguien, ¿no? O sea, era rarísimo que pudieras tener, Sí, ya sí, no sí, sí, digamos un sí. romance, una amistad con alguien que fuera, no sé, de España o de Ujú. Brasil o de Rusia, qué sé yo, ¿no? O sea, sí se podían dar esos casos, pero eran contadísimos, ¿no? A diferencia de ahora que Sí, sí, puedes sí, sí. literalmente hablar con cualquiera del planeta Tierra, ¿no? Claro, tal No, y cual lo estamos aparte, haciendo. hoy en Sí. día existen los traductores y si no dominas el idioma, o sea, te comunicas como sea, pues te comunicas. Sí, A Y en ver. cambio en ese entonces, por eso no había no extranjeros, muchas personas, seamos sinceros, el inglés no se dominaba como hoy en día, o sea que no se Ujú. hablaba tanto, era como muy exclusivo. Nada más algunas escuelas particulares daban inglés, o a menos que tú te metieras a estudiar alguna academia, porque eran academias para el inglés. Entonces, Ujú. era todo más limitado. Yo me acuerdo que yo en ese momento escogí esa amistad en Veracruz porque ella vivía en Orizaba. Y entonces mi familia, yo tenía familia en Orizaba, entonces yo decía, bueno, si en algún momento voy a Orizaba, es fácil que la conozca. claro, O sea, no decía, ay, a ver, bueno, voy a agarrar una amistad en Canadá, porque yo sabía que pues para Canadá no iba a ir, al jamás. menos, no, pero así de en los próximos 10 años no iba a ir, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, las posibilidades eran mucho menores. Entonces, era como todo más local y al mismo tiempo mucho más restringido, mucho más, pues lento, lentísimo, ¿no? Yo ya me los imagino hoy en día. Fíjate, le voy a decir que me gusta, pero te le voy a escribir esta carta. Le va a llegar como en 2 meses. Vas a ver que me gusta. Y hoy en día le mandas sin conocerla, consigues el teléfono o el Facebook, cuando es que le mandas, Mm. ¿qué ole? ¿Qué onda, no? Tú allá, yo acá. No, pues O es que sea, en dices muchos tú, lados ya hasta te rápido. ponen el Fíjate, WhatsApp, ¿no? claro, Ajá, fíjate que sí. a mí me tocó todavía experimentar, a lo mejor no eran cartas y esperar tanto tiempo, pero me tocó experimentar los correos. De ir le decían ciber café internet, Café de ir, internet. rentar la computadora, porque pues, no tenía computadora en algún tiempo, y era como que, ay, el correo. Te hacías tu correo y a esperarte 1, 2, 3, 4 días hasta que te dieran chance de volver a ir al café, Ah, ¿no? sí, ¿no? Y pues revisar tu correo a ver si esa persona había tenido oportunidad de ir a una computadora y revisarlo y pues Ajá. contestarte, ¿no? Y Ujú. hoy, como dice Pati, ya todo es mucho más fácil, hasta el teléfono ya te lo ponen ahí, Pues ya no ya existe. te mandas Sí, 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 video, te ándale, mandas dónde fotos. estás y te avientas ¿cómo se llama? Y lo conoces por cámara, porque hoy en día te dicen, oye, ¿qué crees? Conocí a fulanito, nos estamos escribiendo, ¿no? Nos estamos whatsappeando. Y luego lo siguiente que te preguntan es, ¿ya lo viste? Aunque sea en cámara. Ajá, Sí, no, sí, ya me eché mis videos acá, mis conferencias, órale, ¿qué tal? No, pues se ve, ya hasta me hizo un paseo por su casa, o sea, no estás y no estás. ya Y conocí a la entonces, familia, ¿no? sí, sí, y fíjate que casualmente estaba ahí su primo, su sobrino, y me presentó a la hermana, o sea, como que es otro rollo, ¿no? Pero ciertamente, dentro de eso, pues se han hecho esa parte que se ahorran el querer hacerlo, de invertirle al romanticismo, de decir, ay, pues bueno, lo voy a ir a Porque ya es tan fácil, conocer, ¿no? Claro, bueno, ahorita no por la pandemia, ¿verdad? Pero antes de decir, lo voy a citar, no sé, en tal café, me voy a tomar la molestia de conocernos en vivo, claro. a ver si hay esa química, a ver si me cae. No, hoy en día, ¿qué te dicen? Oh, pues se ve guapo, se ve que está muy bien y pues se ve así como que, pues que está, yo creo que sí, voy a empezar a andar con él. Y dices, oye, pero entonces no lo conoces. No, pues por acá vamos a hacer novios y ya en una de esas si nos conocemos y se da, pues bien, y si no, pues ni modo. O Sí, sea, ya dices, muchos tienen novios virtuales, ¿no? sí, Incluso ni Claro, siquiera a veces con la intención de realmente conocerte, ¿no? O sea, nada más vamos a claro, dar. sí, nada más por no saber que alguien piensa en esa claro. persona o sentí, o sea, también porque, como lo he dicho, se sienten solos, muchas personas no están capacitadas o no se sienten listas para tener una relación presencial, o sea, una relación así bien. Involucrar emociones, Sí, sentimientos. exacto. Entonces te dicen, bueno, pues
puedo cotorrear con esta persona, nos vamos a mandar, nos vamos a llamar, así todo, como entrar en un juego romántico, pero no implica que nos veamos. Yo no tengo que cumplir con estarla sacando cada fin de semana y estarlo llevando a comer o al cine. Tú, porque también igual no tengo dinero, pero pues yo quiero el romance. Y pues sí, o sea, es que hoy en día eso son como las capillitas, ¿no? Y ándale, tú vas a tener tu catedral, pero tienes tus capillitas para sentirte, o sea, chido. Y entonces también cae uno en eso, que hay muchas personas que hoy en día tienen una pareja, supuestamente un novio, una novia, lo que sea, y andan romanceando por internet con otras personas. Entonces, tienen sus, ¿cómo le llaman? Sus cybers, ¿no? Que le decían, no, pues yo tengo unos cybers ahí, tengo qué moderns, ¿no? Dice, pero sí, eso no cuenta como engaño, dice, ¿no? Sí, no estoy haciendo nada. Como no le estoy agarrando nada, o sea, no estoy tocando nada, pues está bien, no estoy engañando, ¿no? Pero pues todos sabemos. Que en este momento ya hay de todo, digo, o sea, si tuviéramos que hablar de sexualidad actual, estaríamos hablando, por ejemplo, en la cultura japonesa ya hay personas que no quieren tener ninguna relación con seres vivos y tienen literalmente novias o novios, pero saben más en los hombres que en las mujeres, tener novias cibernéticas, o sea, literalmente un robot o virtuales o cosas así en cuanto a hologramas y demás. O sea, hay cosas muy acá que, bueno, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero sí en el sentido de cómo era antes y cómo ahora está esta situación, ¿no? Pues bueno, este tema está muy interesante, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividirlo en dos partes, así que por el día de hoy, pues vamos a dejarlo aquí, pero recuerden que la segunda parte lo subimos en la siguiente semana, así que pues gracias Karen, gracias Claudia, y pues nos estamos viendo la próxima semana, nos vemos, chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.